buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia. Otro episodio más que aquí tenemos, como ya es habitual, pues a nuestra parte del core y a nuestra parte del core que es Manolo y Sergio. Esta vez hoy no tenemos a Fran, no tenemos a otros que podrían haber estado con nosotros, pero tenemos nuestro invitado que es Juan Carlos González Amestoy, alias Retro Virtual Machine. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por haberme invitado. Pues gracias a ti por estar con nosotros, porque vamos, es un tema, vamos a tratar hoy sobre un tema de esos que teníamos ahí colgados, pendientes de tratar bastante tiempo, que es hablar de emuladores, y que es algo que no habitualmente no hemos podido tocar mucho, aunque hemos tocado. Hemos traído a gente aquí que aún hace juegos para plataformas antiguas. Así que, bueno, empezamos hablando un poco de las noticias de los últimos días. Bueno, está la adquisición por parte de IBM de HashiCorp. No sé, ¿quién quiere comentar el tema? Sin emocionarse, por favor. Nada, lo que parece es que han decidido cargarse todo el open source, lo han pasado a comercial, a la previsión de obtener la adquisición. IBM tiene un historial muy grande de cargarse todos los proyectos de open source que adquiere y parece que ya en preventivo han decidido cargárselos antes de poder ser adquiridos. No lo sé, muy interesante. Va a haber un montón de forks, el mundillo está hablando muchísimo sobre el tema, sobre todos los proyectos que se están cargando, simplemente están cambiando la licencia a comercial y el problema que hay es que en algunos de estos proyectos cuando uno contribuía tu código pasaba a pertenecer a la empresa. Entonces, pues bueno, no lo sé. El mundo open source va a estar muy interesante. Por una vez difiero contigo, Sergio. Creo que IBM lo que ha hecho es HashiCorp estaba haciendo movimientos raros con las licencias de antemano. IBM ha dicho, antes de que me la sigas jugando, te voy a comprar y voy a mantenerlo rollo open source. Algo parecido a lo que hizo con Red Hat últimamente, que cogió y dijo, antes de que empieces a hacer cosas raras, yo te compro y ya te mantengo yo donde estabas y así no me haces cositas raras. Ah, genial. Entonces, creo que va más por ahí. El artículo que he leído decía eso, pero yo no tengo ni idea. O sea, creo que va más Juan por Carlos, ahí, tipo no tirar. ¿Tú quieres comentar algo, Juan Carlos? Porque yo tengo que llevar la contraria a Manolo. Yo, sinceramente, es que no sé ni lo que es. Entonces, Y haces bien. No puedo opinarte si me parece bien o mal. Bueno. Pero vamos, ahí me sí que la conozco. Y bueno, yo lo que voy a comentar brevemente, porque hoy tampoco no tenemos mucho tiempo, es que, HashiCorp, para ponernos en contexto, es una empresa que hace productos para orquestación y que tiene muy buena reputación para hacer productos de orquestación, entre ellos, por ejemplo, Terraform y alguno que otro más. Y en los últimos meses, es cierto, ha pasado productos ha cambiado la licencia de sus productos que eran de código abierto, de lo que se presumía. De hecho, el fundador de HashiCorp, que es Mr. Hashimoto, pues se estuvo apartando también un poco de los últimos meses y creo que dejó la empresa recientemente. Presumía de haber empezado, de ser un baluarte del código abierto. Y de ello de la comunidad, que la pobre gente de Silicon Valley se gana millones. Mi opinión personal, después de haber pasado por varias adquisiciones, que no, sí, hubo gente que incluso, sí, a lo mejor ha adquirido empresas a pesar de estar manualmente trabajando para ellas. Esto todo se negocia con muchos meses de anticipación y el objetivo de cambiar las licencias es incrementar el valor de adquisición, habitualmente. Puede estar equivocado, a lo mejor eso, pero es que cuando hay tanto dinero en juego, o sea, si hace falta desayunar gatitos, pues se desayunan gatitos. Es así. Bueno, pasamos a otros temas, un poco más un poco más menos corporativos. Tenemos, por ejemplo, aquí la historia de Pedro David. Pedro David, un enlace que nos han mandado
a nuestra comunidad, que es la historia de un programador, de un camionero español en el Reino Unido que se hizo desarrollador de software. Que, bueno, pondremos el enlace en los enlaces del podcast. Es una historia muy curiosa, ¿no? Porque también viene de la gente, Pedro David también empezó programando en Spectrum y después luego lo dejó. O sea, Pedro David tenía como 10 años, como mucho, cuando programaba, o menos, cuando programaba Spectrum, pero sí que hablaba de eso. Después hay alguien que se ha currado un Doom en HTOP, que la gente lo pone como muy... Como que es bastante curioso lo que han hecho. Y otra noticia para comentar, que es que el Z80, el procesador de Z80 deja de fabricarse. Cierto. Y yo creo que con esta noticia podemos empezar a hablar ya con nuestro... Bueno, Manolo, si quieres decir algo, pero ya podemos empezar a Sí, hablar sí. con nuestro invitado, porque qué mejor noticia que esa, o que para empezar a hablar de máquinas antiguas. Sí, Antes de Manolo, esa, tú que voy es... a colar una rápida. Y es que el MIT ha publicado ayer, en primicia absoluta, su famoso curso acerca de introducción a Deep Learning. Pues ha publicado ayer la clase número 1 de 2024. Expectante Ah, estoy, sí. vamos, ya la he visto, está brutal, la publica en YouTube, la pueden ver, es completamente libre y la verdad es que está muy bien explicado, muy bien orientado, me encanta, lo veo todos los años y me parece brutal. Volviendo al Pues Z80, sí, vamos a ver, yo tengo la esperanza de que empiecen a salir forks, por llamarlo de alguna manera, hardware del Z80. De hecho, ya se ha salido alguno por ahí en las noticias diciendo que están intentando hacer cosillas para que no se pierda. Y me veo venir que lo que van a hacer desde que se den cuenta del filón de pelas que están perdiendo es volver a fabricar el Z80. Eh, es sorprendente, mucha gente no sabía que el Z80 aún se seguía vendiendo. Hasta, bueno, de hecho se sigue vendiendo creo que hasta junio. En junio es cuando deja de fabricar los hilos. Se deja de fabricar el Z80 clásico. Luego tienen otro, creo que es el EZ80, que es una versión más evolucionada que sí van a seguir vendiendo. Y de todas formas, sacar clones, pues no sé yo hasta qué punto Zilog seguirá manteniendo patentes, licencias o algo sobre el nombre, sobre todo. Sí, ya, bueno, puede me ser imagino Z80 que las compatible. patentes seguirán, pero será compatible. Sí, bueno, de todas formas, el Z80 y el 65002 están. O sea, hay simuladores visuales en la web que puedes ver pista a pista lo que van haciendo, ¿no? O sea, que son quizás de los chips más estudiados de la historia. La gente se lo sabe de memoria. De hecho, alguna vez lo hablamos en otro episodio del podcast. Y Era el aquí libro. estoy manteniendo el libro del aula de Z Spectrum. Uh-huh. Que si no se lo han leído y les apetece leer sobre hardware y bajo nivel y estas cosas que a mí me gustan, el libro está muy bien explicado, muy bien orientado y me resulta muy divertido. Pues sí, no sé si quieres comentar algo, Sergio, porque tú eres el que ha trabajado para una fábrica para una empresa que fabrica procesadores. ¿Cómo va el tema del negocio de los procesadores? ¿Tú comprarías ahora un Z80 para algo? No, es que yo trabajaba en Intel, entonces realmente no tengo una opinión. Creo que se me queda un poco muy lejos con muy pocos registros para mi gusto. Hace muchísimos años que no hago nada que lleve tan pocos registros. Sí, no tengo un gran comentario. Yo entiendo que, habrá un montón de placas Legacy que llevarán ese micro. Yo trabajaba en una empresa que hacíamos un estudio virtual y el estudio virtual llevaba una consola espectacular y era un Z80. Entiendo que la consola no habrán evolucionado, seguirán fabricando y metiendo un Z80, pero habrán ido actualizando a uno compatible o... Yo no me tocó. El Z80 no lo he programado yo a bajo nivel. Yo quería, antes de preguntar así si mejor usar un clon o usar una FPGA, la primera pregunta a Juan Carlos es, ¿cómo no? Que mejor en este caso la pregunta es,
¿cuál fue tu primer ordenador? Uf, pues, o sea, yo he hecho un emulador de Spectrum y Astran, o sea, el Retro Virtual Machine al principio era, bueno, primero era un emulador de Spectrum, luego de Spectrum y Astran, y ya de demás cosas. Y la primera máquina que tuve no está en el emulador. Es decir, la primera máquina que yo tuve fue un Commodore 16. Commodore 16. 16, que, bueno, fuera se conoce como el Plus 4, Ujú, que es un ordenador que sacó Commodore después del Commodore 64, pero que era totalmente incompatible con el Commodore 64. Era como una versión low cost, más orientado medio a juegos, medio a empresa, pero, o sea, lo que quisieron hacer es bajar mucho el precio para competir con el Spectrum. ujú, Y no fue a ningún sitio. Creo que en Hungría tuvo éxito y por ahí, pero tenía mucho defecto de diseño, entonces se calentaba muchísimo y se estropeaba enseguida. Y de hecho, yo lo tuve y a los 2 o 3 años había estropeado el ordenador. No aguantaba las temperaturas de aquí de España. Entonces, ujú. ese fue mi primer ordenador del que prácticamente tuve nada porque era muy, 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 muy difícil encontrar software. Y luego ya de ahí, ya a los pocos años, pasamos al Spectrum. La primera máquina que de verdad yo sí que toqué y aprendí fue con el. Bueno, el Spectrum, ya sabes, es una máquina que marcó una época Mm. y además una máquina que era, pues sí, pues parece ser un poco más sólida. Aunque en aquel momento, en aquella época, es un tema que no hablamos, porque muchas veces se habla, es como el que recuerdo un coche de que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Bueno, los coches que se hacían en España, por ejemplo, hace 40 años, que tenían muchas, digamos, averías más o menos. No hablamos de ese tema cuando hablamos de emuladores, pero sí que es cierto. Los ordenadores se colgaban, las máquinas, las tintas no se cargaban. ¿Tú sigues teniendo ese recuerdo de esa época como romántica, como todo iba bien? ¿O te acuerdas de todas las veces que te pasaste esperando media hora? Porque yo sí que me acuerdo de eso, de ir a casa de algún amigo y esperarte media hora que cargase la cinta y la cinta no daba cargada. Bueno, lo de la media hora es algo muy polémico ahora en el mundillo del retro. Porque no es así. Es decir, el juego más largo de cargar en un Spectrum a lo mejor eran 10 minutos como mucho. Hay, Ujú, hay alguna cinta por ahí que sí que es larga, pero vamos, lo normal, ujú. si tú cargabas un juego de 48K, 5 minutos, 4. De hecho, Sí, yo, de yo hecho como niño una de las. Claro, pero es la percepción del tiempo de cuando eres un niño. Mm, Eh, mm, de hecho, en el emulador, en la última versión, yo puse un cronómetro. Entonces, cuando tú metes la cinta, puedes ver una cuenta atrás del tiempo, pero el tiempo real, ¿no? Y entonces la gente decía, pero no puede ser, si yo me descargaba esto de pequeño y me desesperaba. Digo, pues son 5 minutos, exacto. O sea, no. ¡Buah, Pero de todas formas, fantástico! 5 minutos son 5 minutos. Y de ver rayitas de colores y escuchar pitidos, ¿no? Entonces. ujú. Y bueno, y no eran 5 minutos, a veces sí que era media hora si pasaba lo que tú dices, que no cargaba. Y entonces tenías que Claro, rebobinar o. claro. Ujú. Pero bueno, aún Eh, así la cinta era de lo más fiable que había entonces. Si hablamos de los microdrives, ese era otro tema. Pues la verdad es que estamos recordando, ahora estamos volviendo a esos viejos tiempos. O sea, Bueno, yo entonces, recuerdo cargar la cinta de Abusin Bell, el Profanation mm, y tardar, pero infinito. Di En que Spectrum, era en Spectrum, sí, sí. te puedo Te decir recuerdo. exactamente lo que yo creo que si lo olvido. Pero Profanation no será muy largo, ¿eh? Ya, no, sí, es eso, pero claro que tendría yo Que 9 años. lo sabían, ¿eh? Porque según el loader que hacían, sobre todo, por ejemplo, en MSX eran mucho más pesados. Ujú. Pero en Spectrum, vamos a ver, un Abu Simbel TZX, no sé si lo tengo, que es la copia original. eso es Pues cierto. sí, En mira, MS tenía en 9 años MSX yo, que sí. sí que eran bastante más pesados los juegos porque Pero lo que me era por acuerdo el era sistema de carga, eran cintas más tochas. Y como quizá también. Ujú. Mira, un Ambu Simbel, 4 minutos 30 segundos. Pues es la imagen que tengo yo, sí que yo sí que recuerdo de estar esperando eternamente. Y supongo que teníamos problemas también de carga, porque sí que había que sacar la cinta, volver, Mm, hacer problemas, sí que Habían luego, joder.
cuando salieron ya los ordenadores de 128, ahí sí que se hacían juegos para 128 y ahí las cintas eran más largas, porque claro, era directamente proporcional a la cantidad de memoria que tenías que cargar. Claro, claro. Fascinante. Pues sí. Aún tienes, supongo que tienes una gran colección de cintas, o no, ya no. No, ¿qué va? Yo no. De hecho, yo creo que me puse a hacer emuladores por las cosas no me ocuparan espacio. Ah. No soy Pues mucho esa de era no soy muy coleccionista. esa era mi siguiente pregunta, que era cómo te surgió la idea de empezar a hacer emuladores. Siempre, o sea, las máquinas esas para mí me marcaron, ¿no? Yo aprendí a programar ahí y siempre lo he tenido como hobby, como curiosidad. Y me gustaría hacer un juego que nunca he hecho para una máquina de estas antiguas y tal, ¿no? Entonces, en el 2011 o 12, me dio por interesarme en el tema de cómo funcionaban, ¿no? Entonces empecé a buscarme documentación técnica de todas, ¿no? Del Spectrum, de la Amiga, de todas las máquinas de entonces. Y poco a poco luego ya empecé a programar, a hacer tonterías, pero vamos, en un principio no creía yo que nunca iba a sacar un emulador ni nada. Lo que pasa es que me lié y luego una cosa te lleva a otra, hasta otra. Luego ya empiezas a conocer gente, el mundo, la gente te empieza a pedir cosas, te empieza a animar, a conocer. Y hasta hoy. Eso está muy bien, porque esa parte de la comunidad parece que hay una comunidad muy activa y muy que te anima a seguir mejorando los desarrollos y a seguir mejorando el software. Eh, bueno, eh, ¿hay algún momento que te hayas sentido mejor, más animado, Yo, más desanimado, digo la eso? verdad es que siempre he tenido muchísima suerte, ¿vale? Entonces, yo saqué el primer emulador, que fue el Retro Virtual Machine el 1, era solo de Spectrum y era solo para Mac, o sea que el nicho era pequeñísimo, ¿vale? Y de hecho lo hice porque de los emuladores que habían de Mac no me gustaba ninguno, ¿vale? Total, lo hice y yo como hago un emulador muy visual, que tiene el rollo este del cassette, que puedes meter la cinta, pulsar y tal, a los 3 días salió un artículo en la Pelesfera sobre el emulador y aquello fue un pepinazo tremendo, porque claro, o sea, de escribir en 4 foros, tener una cuenta de Twitter a que salga en un medio así gordo y ya se empezó a hacer un nombre y entonces mucha gente que lo veía decía, pues esto es lo quiero yo para Windows o para Linux o para tal. Y entonces luego ya cuando saqué la segunda versión, que ya era para los tres, ahí es cuando ya sí que tuvo un poquito más de repercusión. Ahí salí en Sataka en portada y Hombre, cosas así. eso No, ya es un a nivel. todo esto es porque Pedro Aznar, que es el director de Apple Esfera, es muy enamorado de la San CPC y entonces le interesan mucho todas esas cosas. Bueno, mm, eh, podemos hablar un poco ahora, por ejemplo, Sí, de las herramientas para usar que usas. Porque dijiste que la primera versión fue solamente para Mac. sí, ¿Ahí estuviste usaste las herramientas de Mac sí. o...? Ese primero, que no tiene nada que ver con el segundo, ese lo hice todo con Xcode, Objective-C y para adelante. Una parte pequeña, porque yo siempre trabajo mucho con Lua detrás, pero más que nada a nivel de scripts y tal para compilarlo. Pero ese era todo prácticamente el API nativo de Mac de aquella época. Estamos hablando de Y 2015, pues lo que había entonces. y tuviste que después, bueno, no, decidiste aportarlo para ser multiplataforma. Sí, y ahí fue el lío gordo. Ahí, pues, ahí no nos importa entrar en detalles. ¿Cuáles fueron los problemas porque multiplataformas? Claro, es otro mundo completamente. Aparte de los emus, siempre me han molado mucho todo el rollo de interfaz de usuario y cosas así, ¿no? Entonces yo tenía mis pequeñas librerías hechas en Lua y OpenGL para hacer Ujú, alguna chorradita, ¿vale? ujú. Entonces cuando la gente me pedía pasarlo, se me ocurrió hacer todo el interfaz yo a mano. Es decir, no uso nada
Es una librería en Lua que llama una pequeña librería en C y esa dibuja con OpenGL todo en pantalla, ¿vale? Lo bueno de eso es que es muy portable. Entonces, el código en C se puede compilar para cualquier sistema operativo, Lua es Lua en cualquier lado. Y eso me permitió hacerlo fácil en los 3 sistemas operativos. El currazo es hacerse toda la interfaz de usuario de dibujar texto, botones, listas desplegables, todo ese rollo. ¿Vale? Pero bueno, estas cosas se hacen por hobby casi y si no hay deadline ni nadie detrás con un látigo ni nada por el estilo, pues salen o no salen, y en este caso salen. Claro. Profesionalmente tú estás en la universidad, ¿no? Sí, yo soy programador en la Universidad de Alicante. Entonces, ¿y cómo cómo compatibilizas, quiero decir? Entiendo que la universidad no te Ahora pone es mucho más difícil, problemas, ahora es pero... mucho más difícil, porque ahora soy programador en la universidad. En aquella época yo no era programador, era técnico. Entonces tenía Ajá. un poquito más de tiempo libre. Pero, o sea, o más de tiempo libre o programaba menos por la mañana. Entonces cuando llegaba por la tarde a mi casa me apetecía más. Ahora, si estás Claro. 7 horas por la mañana delante del ordenador, luego llegas por la tarde a tu casa y ya no te apetece tanto. Claro, y en la universidad entiendo que no estás programando nada de Nada, la algo universidad estoy parecido. con bases de datos y Oracle todo el día. Súper ¿Y divertido. por qué la universidad hace bases de datos y Oracle? Estoy confundido ahora. O sea, todo el sistema, yo estoy en la área de recursos humanos y allí toda la base de datos antigua funciona con Oracle y seguirá así, yo creo, por los siglos de los Porque siglos. Sí, este no es un anuncio para que compréis acciones de Oracle. No. Pero... No, porque Manuel trabajaba allí. Tú trabajó allí. Pero no sé si quería entrar en polémica. ¿Visteis en la Universidad de Zaragoza? Fue quien sacó las pruebas de entrada para informática y en la comunidad hemos estado alucinando con el examen. Creemos que ninguno lo podíamos pasar ni de ninguna manera. ¿Tú sabes algo No lo he visto. de lo que pasó? No lo sé. No lo he visto. Buah, a lo ¿Pero mejor qué le pasa? ¿Que podemos era dar muy un reto. complicado el examen o algo? Imposible, no aprobó nadie. Se presentaron 200 o algo así y no aprobó ninguna persona. Y entonces, estábamos mirando las preguntas, había preguntas que hemos visto que estaban equivocadas, que las respuestas, una de las preguntas era la diferencia entre JavaScript y Java, ¿cuál es? Y ponía, y la correcta era que el Java se precompilaba, no, y que JavaScript era siempre interpretado. Bueno. Y entonces, claro, realmente ya no es así. A lo mejor en la época del Netscape claro. pues tenía sentido, pero ahora... Pero bueno, claro. Yo creo que esa no era una pregunta errónea, sino era una pregunta en que cualquiera de las respuestas era correcta, dependiendo de dónde pusieras el tiempo. O sea, de todas formas, yo como trabajo en la administración, estoy muchas veces en tribunales de selección y tal, y es súper difícil cuando hacen un examen de informática poder preguntas y que alguien no le busque los 3 pies al gato, ¿eh? O sea, es súper difícil. Bueno, pero por ejemplo, había una sobre el yo no sé ni pronunciarlo, Gibibit, no, el Gibibit y el Gibibyte, el TB-byte. ¿Cuántos TB-bytes son? No, ¿cuántos gigabits son un TB-byte? Entonces, y esa era una de las preguntas fáciles que vimos. Claro. Y no aprobó nadie. Bueno, menos mal, porque si hubiera aprobado solo uno, las suspicacias hubieran sido importantes, pero sí. No, menos mal que no aprobó. Sí, A ver, yo tuve que mirar, porque claro, si no aprobó ninguno, es que el tribunal tuvo una mala tarde, ya está. Claro, no hay nada más. Y luego pues había mucho sobre leyes, la ley orgánica del 22 de marzo del sistema universitario, ¿qué porcentaje de su presupuesto dedicarán las universidades a programas propios de investigación? Y claro, pues tiramos un dado al aire, pero había 100 preguntas y 45 minutos. Y entonces la cantidad de texto no te daba para poderlo leer. Entonces, 45 minutos solo. Y no, muy claro, apretado. y entonces eran 45 minutos y era absolutamente imposible de pasar.
yo profesionalmente A ver, Sergio, no. te digo, creo que esto lo hemos hablado alguna vez, que mi último proceso de selección fue algo parecido. Que hice yo antes de presentarme? Pues dije, es una administración pública, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirarme el último examen de informático para la administración pública. Y cuando llegué al examen lo clavé, porque es que todas las preguntas estaban contempladas en el anterior. Y habían preguntas que yo decía, bueno, a saber quién responde esto. Pero claro, como me las había mirado el día anterior, fue un pin, 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 y lo clavé, ¿vale? Usar Entonces, la si vas a picardía, presentar ¿no? algo así, las preguntas de leyes, las preguntas de tal, sabes que te van a caer, mírate los Sí, anteriores no, y la pregunta, probablemente... en Pero la bueno, administración, si quieres entrar, las leyes te las tienes. Luego pero las olvidas. Pero bueno, es mejor que dejemos el tema. Sí, Era por si sabías algo, no, pero si Sí. no, volvamos me a pilla lo muy que a lejos. lo que a nosotros nos mola. Es que sí que tuvimos ahí un poco en el grupillo, estábamos, porque tenemos gente que viene de todas partes y tal, gente de Google que decía, pero ahora ya no puedo entrar en la Universidad de Zaragoza. No. No, es el problema que tiene la gente que viene de Google, que después ahora mismo se tienen que buscar otra cosa que sea parecida. Claro, claro. Entonces, bueno, yo quería reconducir un poco la conversación, un poco el Totalmente, tema, volvamos a volviendo los... al tema técnico, porque hay cosas siempre, yo creo que es la oportunidad de preguntar cosas que nunca os atrevisteis a preguntar o que nunca os atrevisteis a eso. Y no sé, ahora mismo tengo aquí delante el código de Retro Virtual Machine. Vale, Está, si tienes delante el código es que estás viendo la versión 1, porque la versión 2 no está no está publicada. publicada. Sí, justo. De hecho, Oh. yo iba a ir por ahí porque acabo de instalar, que no, sinceramente no conocía este emulador y mira que le suelo pegar a los emuladores. Y vi que no tenías el código publicado. ¿No tienes pensado publicarlo? Lo voy haciendo conforme saco una más nueva, voy sacando la La anterior. anterior. Ujú. Pero bueno, Y dime. no, nada, decía que me interesa, nos interesa, pero bueno, también hablar de la elección de la tecnología, porque a mí, yo creo que es la primera persona que admite abiertamente en este podcast que usa Lua y que es un entusiasta de Lua, que no hay nada malo. De hecho, yo también tuve una época que lo usaba, pero al final No, bueno, no es Lua, no es Lua el Lua clásico, es decir, la máquina virtual de Lua normal, sino que yo Sí, utilizo Lua JIT, que el Lua lo Git. hace un alemán, que es un fiera, y de hecho yo en todas las pruebas que he hecho es la máquina virtual más rápida, ¿no? Es decir, el Ya. Lua JIT es más rápido que V8. Es para según qué cosas, ¿no? Pero claro, Casi. luego tiene mucho menos, no tiene la base de código que hay en JavaScript, ¿vale? Efectivamente. No, eso de hecho estamos hablando porque, por ejemplo, son las preguntas que le cayeron a nuestro invitado Rubén, que nos habló de su juego y de por qué él se había molestado en portar un motor JavaScript para el motor de su juego, a empotrarlo en su juego, en el motor de su juego, porque él necesitaba unas características más avanzadas Uh-huh. y una programación funcional para poder hacer scripting. Entonces, con Lua, ya veo que te vas bien, pero ¿echas en falta algo con Lua o te gustaría...? Soy muy fan de los lenguajes, cuanto más simples posible, mejor. Entonces, por ejemplo, yo siempre si puedo evitar C++ y programar en C, programo en C, porque me parece más sencillo, más... Con Fran Gallego tenemos unas discusiones tremendas, porque él es Me imagino. súper pro C++, y yo siempre digo que a mí de C++ me sobran 3/4 partes. ¿Vale? Y con Lua, Lua me parece un lenguaje dinámico como JavaScript, pero más sencillo y sin... O sea, JavaScript tiene algunas partes un poquito oscuras, es decir, todo el tema este de prototipos y tal, es un poquito ambiguo. El Lua es muy sencillo, es muy directo. Hay que escribir un Yo poquito más. compararía... Dime. Sí, no, el tema este de prototipos es muy interesante porque Lua también está orientado a prototipos y la herencia está Sí, basada en... quizás sea la parte más fea de Lua, Sí. ¿vale? Esa es quizás la parte más fea, pero lo bueno de Lua es que lo puedes aprender entero en 2 semanas. No una ¿Vale? tarde. Sí, bueno, sí.
Pero vamos, leerte el libro te lo puedes leer en una tarde y saber más o menos Sí. si tienes experiencia. Luego, integrarlo es muy fácil en un código en C, ocupa muy poco. Y ya te digo, la máquina virtual esta del Lua allí tiene un rendimiento tremendo. Ujú. Entonces, para facilitarme toda la parte de la interfaz de usuario, que la gestión de memoria y tal es más coñazo hacerlo a lo mejor en un lenguaje como en C, lo hice Ujú. así. Si tuviera que hacer ahora otro, a lo mejor ya no lo haría con Lua. Pero vamos, lo que hice en su momento. Luego fue un coñazo, Entonces, porque por ejemplo, Lua ni siquiera tienes un debugger. Entonces me tocó hacerme un debugger a mí, Wow. manual, y bueno, que es una chorrada, que yo cuando llamo la función DBG en cualquier sitio, se para en el terminal y entonces ahí yo puedo inspeccionar variables y tal. Bueno, al principio lo hacía sin debugger, era toda base de prints por todos los lados. ya. Pero, Como debe ser, como pero debe ser. llegó un Bueno, momento que dije, hostia, vamos a perder un poquito de tiempo, hacer un debugger chiquitito. ajá. Que, Pues, Y que de tiramos hecho, para adelante. sí, eso va en la línea de una de las cosas que yo te quería preguntar. Eh, Dime. yo también he hecho mis pinitos intentando hacer emuladores. Digo Sí. intentando porque creo que no he acabado ninguno. Entonces, el último con el que lo intenté fue el famoso 8088 con el Space Invader, con la ROM Ujú. original y tal. Y me parece algo súper divertido, me parece bastante entretenido hacer un emulador. Pero es verdad que si no te has metido nunca en este campo, y lo digo un poco con la idea de nuestros oyentes, los que no hayan jugado nunca con esto, pueden pensar que es una locura, que es súper complicado. Básicamente, mi sensación, y aquí es donde va mi pregunta, es que programas un intérprete de hardware, que realmente lo que haces es vas leyendo las instrucciones en Sí. ensamblador que le vas a tirar a tu procesador y vas programando lo que debería de ser tu procesador original para conseguir el resultado. Sí, o sea, cuando uno empieza y hace su primer emulador, por ejemplo, de Z80, o sea, por ejemplo, el Retro Virtual Machine, todas las máquinas que se basan son máquinas que usan el Z80, ¿vale? Más que nada porque quiero meter más máquinas de otras arquitecturas, pero hacer el de la CPU es lo más coñazo. Sí, y básicamente cuando tú empiezas es como tú dices, lo piensas y dices, pues es tan fácil como hacer un switch y meter ahí las 256 instrucciones y pues cuando sea la instrucción 3 que suma el registro B con el A, pues que lo sume y tal, ¿no? Eso es al principio. Luego, cuando ya te funciona, por ejemplo, el Spectrum, te das cuenta de que es el libro que me has enseñado antes, que por debajo no funciona así. Es decir, una instrucción no ocupa un solo ciclo, sino que ocupa más. Y luego tienes que tener en cuenta en qué ciclo se escribe en la memoria, en qué ciclo no. La contención de memoria, por ejemplo, que es que la ULA del Spectrum y el Z80 se pegan y entonces una tiene prioridad sobre la otra. Todo eso parece una tontería, pero luego hay un juego que no carga por eso. Luego hay un no sé qué, un test que no lo pasas por eso también. Total, que te toca volverlo a hacer y volverlo a hacer. Por ejemplo, el código mío de Z80 yo lo he hecho 6 veces, creo, cinco veces. Y aún Sí, sí. así, si tuviera tiempo y otra vida, a lo mejor lo haría 6, porque ahora con todo lo que he mm, aprendido lo haría de otra forma. Pero, pero lo que pasa es que es muy divertido para los que nos gusta programar. Y entonces, este fin de semana estuve en Valencia, en Retrópolis, y estaba con otros dos compañeros que también hacen emuladores en España. Y estábamos todo el rato ahí hablando de, hostia, y tú el test este lo pasas y no sé qué. Y tal. Pero, pero bueno, cuando no funcionan las cosas, un dolor de cabeza enorme. Sí, justo por Y eso te cómo hacía la hace? pregunta. O sea, realmente es bastante complicado y lo digo otra vez, pensando en la gente que no lo ha hecho nunca. Porque dice, bueno, vale, pero si es tan simple como eso, yo simplemente codifico las instrucciones y ya está. Sí, bueno, ahora corre un programa que tiene cientos de miles de instrucciones en ensamblador y cuando empieza a hacer las cosas que tú no te esperas, empieza a debuguear eso y a ver en qué estado está tu procesador virtual, por Claro, qué este registro no tiene un 7 si yo tendría que tener un 7 claro, o cualquier otra movida tártara, estilo instrucciones no documentadas, claro. opcodes raros, opcodes con efectos secundarios que nadie los comenta, todas esas. Sí. La suerte que tenemos es que
yo, por ejemplo, soy un emulador de Spectrum de la séptima generación, por así decirlo. Es decir, no he sido el primero en hacer un emulador de Spectrum. Entonces hay muchísimos foros, hay muchísima gente haciendo cosas de estas, se han descubierto muchísimas cosas de la máquina. Entonces, en ese sentido, yo ya me apoyo un poquito en los hombros de los gigantes anteriores. ¿Cómo Bueno, lidias con el hardware en general? Porque el hardware cambia, o sea, como programador de videojuegos, Ujú. nosotros usábamos muchísimo, en plan, pues vamos a sincronizarnos con esto y luego eso pues es algo que realmente tú sabes que este ciclo es exactamente esto y empiezas a usarlo para todas tus cosas y luego resulta que sacan una nueva versión del micro y ¡pum! Ya nada funciona, ¿no? Pero entiendo que cuando haces un emulador te encuentras con todas esas revisiones y todos esos cambios y Sí, todas esas... por ejemplo, en el Spectrum no, porque el Spectrum es una máquina muy sencilla. En apariencia, de puertas para afuera. Es decir, el Spectrum es un Z80 y un chip, la ULA que diseñaron en Sinclair, que es súper sencillo, solo tiene un puerto y ya está. Luego te das cuenta de que no es tan fácil, pero bueno. Sin embargo, otras máquinas como la Sun CPC utilizaba el chip, el Motorola, el CRTC, simplemente para gestionar las columnas y las filas y la señal de vídeo, que es el mismo chip que utiliza una tarjeta CGA o VGA, ¿vale? Y ese chip, claro, Astran era una empresa muy gorda y que fabricaba muchísimo y de vez en cuando se quedaba sin stock de la versión de Motorola y compraba otro equivalente de NEC y luego compraba otro. Y claro, según en qué máquina y qué chip lleva, son iguales, pero no son exactamente iguales. Es decir, hay algunos que se comportan diferentes hacia ciertos registros y tal. Eso a nosotros nos parece una tontería, pero luego llega la gente de la Demoscene y aprovecha eso para hacer virguerías, porque te digo, en Astran se han hecho auténticas virguerías. Y si tu emulador no hace exactamente el mismo comportamiento que el chip patatín, pues las demos no funcionan, ¿no? Y eso es otro dolor de cabeza añadido. Pero Y bueno, la gente se queja de la... sí, claro. O sea, sí. Mira tú. Claro. Y encima, aparte de que se quejan, ya como esto es una cosa de perfeccionismo, tú si te dicen, este no va, y ya te obsesionan en decir, ¿por qué cojones no va? Y entonces, hasta que no funcione, no paras. Qué bueno. Nada. No, yo sacaba muchos demos. Yo hacía muchos ¿Pero para qué sin sistema? 4K y tal. PC, lo mío siempre fue PC. Mi grupo hacíamos Amiga y PC. Y yo Claro, era uno de los pero que bueno, hacíamos de si PC. conoces las dos máquinas, claro, PC es una máquina más genérica, entonces no se podía ir tan al metal, como digo yo, porque podía ir en tu tarjeta y en la de al lado, ¿no? Pero una plataforma más cerrada como Amiga, en Amiga se hacían muchísimas más virguerías porque sabías que todos los Amigas llevaban el mismo puñetero chip. Entonces, Claro. Como en Commodore 64 que sí, usabas como coprocesador la disquetera y cosas esas así. burradas que han hecho. Sí, sí. O es que tenías más capacidad de cálculo en la De hecho, disquetera que Commodore en el propio 64 micro. y Commodore Amiga son las máquinas por excelencia de la Demoscene. Y hoy en Mm. día las demos gordas se siguen haciendo. O sea, el Commodore 64 se sigue usando una barbaridad en tema de demos. Y la Amiga. aunque nosotros hemos visto alguna demo en PC últimamente, No, como esa que parte. Pero así. vamos, Ya. es otro nivel. Es decir, hombre, claro, tú ves una demo en PC ahora y con tarjetas gráficas de estas que pueden controlar el No, mundo. no. Sin eso, no, nosotros hemos visto, han salido demos de 256 bytes y cosas Sí, sí. locas Sí, sí. que nos hemos Sí, sí. mandado. O sea, o sea, ya llega un momento en que la técnica está tan perfeccionada que hay gente que es capaz de hacer cosas absolutamente brutales Ujú. en bytes. Sí. O sea, menos aún de lo que lleva un desarrollo para estos ordenadores de 8 bits. Menos de lo que cabe un tweet, ¿no? O sea. Sí. Total. Sí. De hecho es algo increíble lo que logra hacer la gente con tan poco espacio. Entonces, Eh, sigue habiendo mucha gente ahora contribuyendo a todas estas máquinas y sacando Sí, demos y hay juegos. una nueva revolución ahora. Es decir, yo te diría desde 2010 para acá,
el tema del retro en España, sobre todo en España, se ha disparado muchísimo. Muchísimo. Es decir, Pero ¿hay gente joven que venga o esto es todo no. nuestra edad que estamos Somos ahí? Estamos teniendo tiempo la ya. mayoría de nuestra quinta, que justamente tú lo has dicho, tenemos un trabajo que nos permite dedicar algo de tiempo a nuestros hobbies y hay mucha gente que Claro. tiene mucho recuerdo de lo que tenía de niño y entonces, claro, la edad va en relación a la máquina que usas. Es decir, los de Spectrum pues ya tienen 40 y pico años, los de los que hacen cosas para Game Boy sí que hay gente de 30. Entonces, pero hay muchísimo, muchísimo. O sea, se mueve ahora hay una feria prácticamente por semana en cualquier ciudad de España. Hay gente que está haciendo juegos, las plataformas esta de Itch.io, hay muchísimos. Os metéis ahí y buscáis hasta en CPC, como de Spectrum, hay muchísima gente que está haciendo juegos ahora para eso, concursos. Bueno, Frank Gallego organizaba el concurso en la Universidad de Alicante de Aston CPC. O sea que No, sí. a mí me apetece sacar una demo, pero es que no tengo tiempo. Estaría genial. Bueno, el tema de demos sigue como siempre. Yo creo que ahí están los mismos de siempre, como siempre. Yo tengo una espinita que quería sacar una demo de Amiga, pero mi Amiga ya se perdió para siempre. Y ya lo perdí, se lo dejé a un amigo en una mudanza que me fui a vivir a Estados Unidos. Y me escribió una vez, oye, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro a la basura? Y yo, ¿cómo lo vas a tirar a la basura? Y nada, Humphrey, si estás escuchando, espero que no lo tirases a la basura. Pues cada vez valen más pasta ahora, porque claro, ahora estamos en el pico de que la gente que añora esas cosas es difícil de encontrar y tiene dinero, ¿no? Es decir, cuando todos los de nuestra generación vayan cascando, eso no valdrá nada, se va a achacar. Pero de momento... O sea, material de museo, vamos a decir que es material de museo, pero sí, eso es algo que ya nos hemos dado cuenta. La verdad es que es una pena, pero es cierto, es historia, ¿no? Sí. Es parte de la historia de la computación. Yo voy al Museo de la Ciencia aquí en Londres y pues todas las máquinas que he usado en mi vida ya están en el museo. Y entonces, claro, es esta SIPI, y con SIPI quiero decir que está en el trastero de casa de mi madre. No, eso es lo que ocurre. Vamos a planear un asalto al trastero de casa de tu madre. Yo te digo que yo sí conservo la Amiga. No. Pero yo quiero decir que a estas alturas ya en el Museo de Ciencia ya deben estar ya los atlones y durones de los años de los principios de los 2000. Ya, no, si no se ya son máquinas de... Sí. El mío sí, pero los demás, el mío tenía el problema, le pasaba como el... Claro, me compré tenía yo un atlón durón. Y lo tenía que tener todo el día abierto porque aquí en Alicante las temperaturas no se llevan bien. Es decir, porque en Galicia, aún con el frío y a lo mejor fue por la humedad, el durón había un momento en que no duraba más de 1 hora encendido. Y luego, lo cual, para programar C++, te digo que era muy inconveniente. Sí. Ya te lo digo, pero bueno, eran otros tiempos. Bueno, volviendo otra vez al tema del desarrollo, que para eso estamos, entre otras cosas, pues claro, tú vas iterando y vas creando versiones nuevas y vas haciendo cosas. ¿Y qué es lo que tú crees que has mejorado más del código? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de todo este? Porque es un proceso al final de descubrimiento. Siempre tenéis que tener en cuenta que yo yo programar a este nivel en C y tal ha sido con esto. Es decir, yo ni en el trabajo, ni en la carrera, ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, yo cuando empecé no sabía bien, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme vas dándole vueltas a esto, vas aprendiendo cada vez más. De hecho, esta última semana hemos estado por otra cosa que han descubierto del espectro, he tenido que solucionar un tema y viendo código que a lo mejor era de hace 6 años, lo miraba y decía, esto lo haría de una forma radicalmente diferente. Aquí no sabía esto, no lo hacía así, no lo hacía así. Programar es un proceso de aprendizaje iterativo total. Entonces, tú puedes empezar no sabiendo nada y terminas sabiendo mucho, pero si simplemente no tienes miedo y te empeñas en darle vueltas, ¿no?
Hace falta una capacidad, pero ¿Tú conoces sabes que en archive.org están sí, haciendo colección de todo sí. y ellos tienen allí emuladores en MScripten, ¿no? Sí, yo también tengo uno. Y no lo tienes en la web Sí, publicado, sí. deberías tenerlo. Sí, en la web está, el RVM Player. Si entráis en la web, hay una pestaña que pone RVM Player y es un emulador hecho en WebAssembly. Está hecho en WebAssembly pero sin usar MScript. Es decir, yo cuando empecé a mirar esto, vi que MScript es un gigante mastodóntico que a mí me sobraban 3/4 partes también. Y aprendí, y sí, mira, y esto es verdad, lo aprendí gracias al ChatGPT y compañía, que tú le vas preguntando y te va archivando cosas, que Celang tiene directamente, puedes compilar a WebAssembly sin necesidad de nada más. Entonces, claro, es sin necesidad de nada más, pero no tienes ni siquiera la librería básica de C. Es decir, no tienes nada. Compilas un trozo de código pero que si tú quieres llamar un malo con un free no existe, ¿vale? Pero claro, para un emulador casi es lo que te hace falta. Es decir, yo lo que he hecho es hacer toda la parte de interfaz de usuario, etcétera, en JavaScript. Llamo a mi código en C que ejecuta la emulación del Z80, etcétera, y ya está. No me hace falta todo lo demás, ¿vale? Entonces está hecho así. Se compila la emulación en el código en C, que es prácticamente copiar y pegar el código en C del otro emulador aquí, y luego tiene una capa por encima de JavaScript que lo rodea. De hecho, en Scripten dice, programo en Scripten con LibSDL o OpenGL y no es verdad. Es decir, hay una capa de JavaScript por en medio que te la simula. Porque el código WebAssembly está totalmente enlatado por motivos de seguridad, sobre todo en un navegador. Está enlatado en una zona de memoria que de ahí no puede, o sea, el código WebAssembly no puede tocar el navegador, ni puede tocar la gráfica, ni puede tocar el sonido, ni puede tocar nada. Lo único que puede es comunicarse con el JavaScript y el JavaScript es el que manda. Y ahora que hablabas de OpenGL, Sí. ¿usas librerías encima de OpenGL o es OpenGL puro y duro? OpenGL 2 puro. A 2 pelo. puro, el bueno. El 2 no, cometí un error. Y el error que cometí es que me dije, me voy a la versión más básica que tenga lo que yo quiero para que pueda ir a acaparar la mayoría de máquinas posibles y no pelearme con requerimientos y historias. Y el error es que las grandes compañías, conforme van avanzando, van abandonando ese tipo de cosas. Entonces, los drivers cada vez son peores en OpenGL2. O sea, eran buenos y ahora, conforme va pasando el tiempo, cada vez son más malos. ¿Por qué? Porque ya no tienen en cuenta eso. Ya ellos van a OpenGL4, van a Vulkan, van a X12, van a todo eso. Por eso Google en Chrome utiliza Angle, que es una capa de abstracción que te simula el OpenGL2 en DirectX, en Vulkan, en lo que sea. Porque ya te digo, cada vez los drivers son peores. Y una pregunta de estas capciosas es, ¿no pensaste también usar algo a lo mejor más ligero? No sé, una librería que en vez de eso, pero no sé, una librería como Rayleaf Ya, sí, para... claro. Sí, no, encima soy súper fan y utilizo mucho dentro del emulador las librerías estas de un solo archivo, que están bastante de moda, que son un único punto H, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que yo en aquel momento quería... El Raylib no estaba aún. O sea, Raylib me gusta muchísimo. Pero en aquel momento no estaba aún. Estaba, de hecho, la primera versión que hice libre, utilizo SDL para el sonido, ¿vale? Ahora no, ahora para el sonido utilizo mini audio, pero entonces utilizaba SDL. Pero yo quería una parte muy fuerte gráfica, es decir, no sé si habéis visto el emulador, pero el emulador utiliza un shader que te simula la pantalla de CRT y la Sí, niebla sí, y sí. toda esa historia, ¿vale? Y total, que tenía que tocar OpenGL directamente y encima viéndolo con Fran Gallego, SDL por detrás a veces me daba más guerra intentar conseguir que SDL hiciera lo que yo quería que hacerlo yo directamente. Con lo que al final opté por hacerlo directamente. Es un coñazo lo de la gestión de la ventana y todo eso,
porque eso sí que tienes que hacerlo para cada sistema operativo por separado. Pero una vez tienes eso, el código de OpenGL es igual para todos. No tiene más. ¿Y a ti no te ha pasado que te hayan atacado por sacar el... por ejemplo, Nintendo no deja de tocar los Lo cataplines. decís por lo que ha pasado con el Yuzu, ¿no? Exacto. Vamos a Están ver, ahí. la gente de Yuzu ha jugado con fuego y se ha quemado. Es decir, la gente de Yuzu tenían un Patreon de 20.000 euros al mes. La gente de Yuzu tenía un canal de Discord en la que publicaban las claves para desencriptar los juegos antes de que los publicara Nintendo. Buah. Entonces han jugado con muchísimo fuego y al final se han quemado. ¿Vale? Nintendo es muy puñetera. Es decir, Nintendo su IP la protege mucho porque la revende y la vende y la vende. Es como Disney, ¿vale? Y la va a vender hasta siempre. Ahora, si tú haces un emulador en el que no contiene nada de código que sea de ellos, es muy difícil que vayan a por ti. Esta gente, las claves de la Nintendo Switch y tal, la tenían, no se supone que no estaban dentro del emulador, pero muy fácilmente en su web te explicaban cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y además estaban jugando con una máquina viva, como digo yo, una máquina comercial que todavía se está vendiendo. Eso es muy peligroso. O sea, ahí sí que te enfrentas a que, pero no ya solo con Nintendo, con Sony o con Lo que te voy a decir, porque yo creo Estás que los de Atari metiendo el dedo en el ojo a alguien que no se lo deja. Sí, yo creo que Atari y Amstrad no los veo en condiciones de montarle aquí un pleito de hecho, Amstrad, o sea, el código, las ROMs que llevan el Spectrum y el Amstrad CPC las liberó para el uso de emuladores y dijo, hacer con ella lo que os dé la gana. No... Ajá. Pero aún existe Amstrad, Por ejemplo, ¿no? MSX no, y yo de hecho dentro del emulador la ROM del MSX no la trae, te la tienes que conseguir tú por donde sea, ¿vale? Es decir, en esas cosas los que hacemos emuladores sí que solemos ser bastante respetuosos en el sentido de que el código que no es nuestro no lo queremos meter, primero para no tener problemas y segundo por un tema de ética, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo que Operasoft no va a venir por ti por usar los gráficos de la Bahía del Crimen en la página web. Pero... Justo has tocado un caso que igual, tío, igual. No lo digas muy alto, coño, que viene un bañado por mí. Sí, no, es de las que una leyenda negra. Es de las poquitas cosas que metí ahí, pero bueno, metí lo del el grafiquito del Barbarian y el grafiquito de la abadía, porque vamos, yo de la abadía soy fan, pero hasta que me muera. Pero yo creo que, a ver, con los pocos píxeles pero que tiene... eso es un homenaje, No, pero con los pocos píxeles que tiene, yo creo que el copyright ahí ya tiene problemas. Sí, tiene problemas. Eso es como las fuentes Bitmap, ¿no? Que no pueden tener copyright. Pues lo mismo. Efectivamente. No sabía, ¿ves? Pero sí que... no sabía por qué las fuentes, eso no lo sabía. Justamente las fuentes Bitmap, o sea, una fuente Bitmap de 8x8 píxeles o algo así, hubo varios juicios en Estados Unidos y al final se llegó a la conclusión de que eso no podía tener copyright, porque eran tan pocos píxeles que... O sea, se llegó a la conclusión de que la fuente sí que tiene copyright, pero la representación de 8x8 no. Es decir, la representación eso es una representación binaria que no tiene copyright. Lo que tiene que tener copyright es la forma de la... Claro, porque aleatoriamente supongo que la combinación es tan pequeña que realmente no podrías hacer nada. Hombre, 8 bytes son muchos trillones de combinaciones, pero claro, de esos muchos trillones de combinaciones que sean una letra A, hay muy poquitas. Entonces, no, creo que todas las fuentes que sean en representación Bitmap no pueden tener, bueno, Bitmap y no sé hasta qué tamaño no tienen copyright. Es un tema interesante para para que investiguen nuestros oyentes. Bueno, hay un tema que no sé, a lo mejor no viene a cuento, pero quería preguntar sobre que me llama la atención, que lo hablamos al principio. Usos actuales para ese tipo de máquinas y para ese tipo de procesadores. No sé si conservando, no es como el reloj que lleva Manolo, que es un Casio de los 80. ¿Vosotros creéis que es posible que sean útiles o...? Bueno.
Joder. En fin, que está sufriendo así. No sabía que existía esa temperatura ahí en esos Nada, lugares. que lo decía Eh, por el Casio de los 80 que le enseñaba que me comprara un robotito de estos que tiene ChatGPT que se pone en la mesa y tal. Y sí. justo estaba mostrando los grados de temperatura que ponía que estamos a 20 grados. Ya, Porque si no iba a quedar muy raro este comentario, ¿vale? No venía a cuento. sí. Pues no, ya veo que no es un tema que no parece haber mucho caso, porque claro, no, o sea, no, esto, claro, es retro, no es algo que mira al futuro, es algo que mira al pasado, más bien. Eh, pero bueno, ¿alguna lección para los programas de hoy en día? Por ejemplo, el tema de la simplicidad, porque entonces era relativamente fácil hacer un videojuego, era una cosa, había miles de videojuegos y se usaban los programas usaban unos pocos K. ¿Alguna lección para los programadores de hoy en día hacer que hayas visto? Hombre, lo mejor Porque, de por la... ejemplo, Dime, perdona. sí, no, te voy a decirlo, el tema de evitar el C++, que una No, pero percepción tuya y todo es una eso. apreciación mía personal. Es decir, lo del C++ Sí. está O claro. las librerías, evitar la complejidad, porque yo creo que es una Sí, persona que está buscando evitar la complejidad, sobre todo porque tú tienes una ventaja en tu desarrollo, en este desarrollo, que tú puedes coger las herramientas que quieres usar y la forma en que vas a trabajar. cierto. Y eso, a pesar de que los programadores, cuando nos volvemos un poco más, cuando añejamos un poco, queremos usar herramientas que sean rápidas, Mm. pero, o sea, que sean productivas, que puedes hacer algo con muy pocas líneas de código, aunque sea un poco más complejo. Yo A lo mejor tú tienes un... Sí. tengo la mala costumbre de intentar siempre querer controlarlo todo. Y entonces, de hecho, el otro día lo hablaba con Fran, que si tuviera que volverlo a hacer, no lo haría como, o sea, utilizaría tecnologías más actuales y iría más rápido. No volvería a hacer lo que hice con Retro Virtual Machine 2 de hacer toda la interfaz de usuario a mano, de toda la movida que tiene detrás. Lo que pasa es que entonces yo estaba muy obsesionado, que quería distribuirlo, por ejemplo, en Windows, quería que fuera solo un ejecutable sin ninguna DLL, sin ni nada, es decir, que la gente hiciera doble clic, lo abriera y cosas así. Si tuviera que volverlo a hacer, ahora estoy, después de haber hecho el de web, eh, quizá utilizaría, ahora la gente se va a echar las manos a la pero quizá utilizaría un Chrome embebido o alguna cosa. Ujú, Es decir, haría todo el interfaz de usuario HTML, CSS y tal. ujú, Y el Chrome embebido, lo que lo he estado probando, lo bueno que te permite es tener esta parte de código C o C++ puro ujú, y que es muy fácil de comunicar y lo haría así. Electron no, porque me parece demasiado gigante para demasiadas capas para lo que yo necesito, pero el Chrome Embedded o como se llame, que ujú. me parece bastante interesante. Sí, lo usan juegos y todo para Sí, mostrar. Steam está hecho con esto y Spotify, la aplicación de Spotify está hecha así. Sí, parece que vamos por ese camino, ¿no? Sí, De- el problema de los interfaces de usuario principalmente es que cada sistema operativo es un mundo. Y bueno, si te metes en Linux ya, ahí hay guerras de interfaces de usuario. Es decir, yo el KDE, que si el Genome, que si el otro, que si el de la moto. Ujú, Y centrarte en que en cada plataforma se vea como se ven las aplicaciones nativas en esas plataformas te hace perder, yo creo, una cantidad de tiempo tremenda. ujú, Entonces, con ese tema del web, tú puedes hacerle al sistema operativo solo que te pinte una ventana cuadrada y dentro pintas tú y en todo se ve igual y hago así, en 4 clics lo compilo para todos, ¿no? Y yo creo ujú, que cada vez va a ir, aunque sea por detrás súper ineficiente, entre comillas, el futuro va a ir por ahí. Es decir, el Google Chrome se ha convertido casi en un sistema operativo por sí mismo. ujú, Es decir, tienes APIs para todo. Es decir, el otro día yo estaba viendo los APIs que había y había APIs hasta para controlar teclados MIDI y cosas así. Digo, hostias. Entonces, si tú quieres hacer ahora mismo, y la verdad es que una cosa que me sorprende muchísimo, que no hayan
aplicaciones muy profesionales en web ahora mismo. Porque con el tema este de WebAssembly y un navegador, yo creo que se podría hacer Yo cualquier creo que cosa. ya hay, porque hay aplicaciones de suscripción, por ejemplo, el Office, Sí. las herramientas de Adobe, y son todas muchas en cloud y muchas son en web. Estoy hablando un poco de oídas porque tampoco uso yo eso, pero yo creo que la tendencia va mucho por ahí, ¿no? Bueno, te quería un tema, a lo mejor conoces una librería que se llama ImGui, que es para C++. No. Pues si es una librería para hacer interfaces de usuario, precisamente lo que estás diciendo. Ya sé cuál dice, sí. InGUI, ¿no? Es que yo soy de la ImGui. GB y en inglés lo llamo un poco IMGUI regular. lo llamo. Sí, sé que la conozco. pero Ese es un Immediate GUI, sí, es otro mm, paradigma, es decir, es hacer muy, muy interesante, porque la conozco mucho porque estoy muy interesado ahora, no sé si la conocéis vosotros, en otra librería que se llama Sokol, que es son, un solo punto H. Y ese tío se ha pegado una currada buena, porque con un solo punto H puedes programar para DirectX, para Metal o para OpenGL en cualquier sitio, ¿no? Entonces este tío ha hecho una capa también para utilizar InGui dentro de su entorno, ¿no? Y sí, me parece muy chula. Pero yo es que en el emulador mío tenía una interfaz de usuario un poquito más rococó, por así decirlo, ¿vale? ya. Y entonces no, y también en aquel momento no la conocía. Entonces, No, pero yo lo he usado muchísimo cuando hacía visión artificial. El problema que tienes es que te demoras un poco en el render y pierdes el fotograma y ya no claro, pulsas. Y a mí o sea, está muy bien cuando estás haciendo algo que eres muy consciente de que no vas a comerte la CPU en un momento específico, sino como al ser inmediato en tu render, siempre puedes llegar a tener problemillas. Si quieres hacer algo que salga fuera de un proyecto, pues eso de estás haciendo un desarrollo que es una herramienta para uso interno o lo que sea, pero cuando sales a algo que sea del mercado, si tiras el fotograma, pierdes el interfaz. es muy buena para hacerte una interfaz embebido para depurar tu aplicación o cualquier cosa así. La idea es cojonuda, es decir, es muy... Sí, yo he aterrizado algún cambio en el proyecto porque yo tenía algunas cosillas muy diminutas, hablo de un par de líneas, pero, pero vamos, que sí que es algo que a mí me gustaba mucho usarla. La mía es mucho más amateur y de hecho es mucho menos óptima que esta, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que esta está pensada para lo que está pensado. Entonces, hacer otra serie de cosas encima a veces es un poquito más complicado, pero sí es una cosa a tener en cuenta. Eh, bueno, no sé si llegado a estas alturas, te voy a preguntar ya si vamos a ir cerrando ya la entrevista y no vista. Que si tienes planes para algún nuevo emulador, algún plan de algún otro desarrollo, alguna cosa nueva, o vas a Sí, continuar. mucho o sea, en este mundo pequeñito hay mucha gente ahora desarrollando y el emulador mío no tiene unas herramientas de desarrollo dentro buenas, ¿vale? Entonces, una de las cosas por las que quiero ir es por hacer un debugger y un assembler buenos dentro del emulador para Z80. Ahí sí que estaba muy pensando en hacer una cosa web. Encima, ahora que Microsoft ha tenido, entre comillas, la gentileza de sacar todas las partes de Visual Studio Code por ahí sueltas. Ujú. O sea, la idea sería utilizar el editor en Mónaco, que es el editor de Visual Studio Code en web, y junto con el emulador mío y alguna cosa más así. Y luego emular más máquinas, pero eso ya es por deporte o por diversión o por lo queráis llamar. Si algún día llego a emular una amiga entero, entonces ya me puedo retirar tranquilo. La amiga Pero voy a es hacer una la de las máquinas sugerencia. más complicadas de emular. O sea, Sí, de hecho, fijaros que solo hay, que yo conozca, 2 emuladores de Amiga. Hay varios, pero todos están basados en el mismo, ¿vale? O sea, todos están basados en WinUI, la mayoría. Y ahora hay uno nuevo que es VAmiga,
que ese está solo para Mac y creo que ahora sacó una versión en web, ¿vale? Y ese sí que es un código hecho de cero otra vez, ¿no? O sea, no está basado en WinUI. Pero son los dos únicos que hay, ¿no? Entonces, la complejidad de la Amiga es esa. Es decir, se ve enseguida, si tú buscas cualquier otra máquina hay 17 emuladores y sin embargo de Amiga solo hay dos porque es muy compleja. Hay un emulador que últimamente me está llamando muchísimo la atención, que es 86box, no sé si lo conocéis, que es un emulador de PC de máquinas clásicas, entre comillas. Entonces, en 86box se puede emular desde un 8088 original hasta un K63 con una 3DFX y todas las máquinas que salieron por medio. Pero es súper chulo porque tú dices, me hago un 486 de X2 con 16 megas, una Sun Blaster y tal. Y te funciona exactamente igual que funcionaba entonces. Tienes que instalar MS2, tienes que... O sea, es chulo. Y aparte, ahí sí que le veo, ese sí que le veo una utilidad para resucitar software antiguo. Ese emulador sí que puede tener mucha proyección. Sí, de hecho, ese emulador tiene cosas tan divertidas como que puedes emular el Pentium que venía con el bug del coprocesador Sí. y te emula el bug. O sea, Cierto, no. Y la emulación es más a muy bajo nivel de todo. Pero encima, si dices tarjeta gráfica, y hay tropecientas mil, es decir, las S3, las Trio, casi te puedes montar el ordenador que tenías tú en el 96. Y encima hay versión para ARM, para los Mac, y en un Mac de estos M1 puedes tener un PC del año 90, ¿no? Y programar en 8086. Así que en ese no participo yo, ¿eh? O sea que ese no, ese no es cosa mía, que ese es muy heavy, pero me parece súper interesante. Te voy a sugerir una máquina basada en Z80 que puedes emular. Y como no creo que debo ser la única persona en el mundo que la conoce, salió en junio de 1983, en octubre dejaron de fabricarla. Así, tengo una, fue mi primer ordenador, es el Aquarius de Mattel, que está basado en Z80, y ya te digo yo que no lo conoce nadie excepto yo. Aquarius de Mattel. Sí, búscalo y te vas a llevar una sorpresita. Ostras, venía con el Basic de Microsoft. Pero a lo mejor era compatible MSX o... No era compatible con nada, ni con nadie. Creo que esa fue la gran razón por la que desapareció tan rápido. Ostras. Pues tú fíjate que me han pedido máquinas raras. El Odic, el Dragon 32, el Enterprise. El Dragon 32, sí. El Enterprise. T2 no es raro, que yo he tenido... Sí. O sea, es el ordenador español de referencia. Importado de Reino Unido, pero creo que incluso se fabricó en España. Bueno, clones rusos del Spectrum y polacos he visto 2 millones, ¿vale? Pero ese de Mattel, te juro que no lo había escuchado nunca. Te he puesto el enlace en el chat si quieres echar un vistazo. De ese a lo mejor no hay ni emulador, ¿no? Sí, hay un emulador. Hay un emulador web y creo que hay un emulador de escritorio, creo recordar. Pero ya te digo que básicamente es un Z80 y ya. Se acabó. Y ya. Bueno, entonces el Z80 y el 65002 era lo que había. Entonces, o era uno o era otro. Pero... Yo acabo de darme cuenta una cosa. En la Universidad de Alicante entonces usan tu emulador en las clases de profesor Retroman. Sí. Cuando él hablaba de que tenían que hacerlo y podían usar y ponerlo en la web, estaba hablando de que usaban tu emulador. Sí. No había hilado yo todo el sí, de hecho yo a Fran lo conozco. O sea, él empezó a todo el tema ese de dar clases de Astran y tal antes de que yo sacara la parte de Astran CPC del emulador. Y él contactó conmigo porque yo ya salía, o sea, tú fíjate, trabajamos los dos en la universidad a aproximadamente 50, 60 metros de distancia y él estaba haciendo unas cosas y yo... Y entonces, él tenía un alumno de final de carrera y querían hacer un emulador para Android. O sea, Fran lo que quería es que los chavales que estaban haciendo los juegos en la universidad pudieran compilarlos fácil para Android y tal. Entonces estuvieron buscando el chaval que estaba con el proyecto de final de carrera, que no es el marrón que le cayó.
Me imagino, estaba pensando. Pobre hombre. Tremendo Y, ¡buah! proyecto de fin de carrera. Se ve que Oye, está en un genial. momento el chaval dijo, va, eso lo hago yo en 2 patas, y luego se metió en un jardín. Y entonces, claro, se puso a buscar emuladores y tal, pero le costaba mucho, ¿no? Entonces me llamaron a mí y me dijo Fran, dice, tú que eres de por aquí y tal, vente a mi despacho y hablamos y tal. Entonces, hablando con él, le enseñé el emulador de Retro Virtual Machine 2, que todavía no había salido, que se ya emulaba hasta en CPC, que es lo que a Fran le mola. Y dijo, ostras, ¿nos ayudarías a meter esto en Android? Y me puse con ellos y lo hicimos. Hicimos un pequeño proyecto en el que tú, o sea, en la CPC telera esta que tiene Fran para compilar para Astra y tal, tú haciendo 4 líneas ahí escribiendo make, esto de que te compilaba una APK de Android con el juego y tal. Que eso, de hecho, se quedó muy parado. El otro día estuve hablando con él y no sé ni siquiera si ya funcionará o no, porque como sabéis que Android ha cambiado. Sí. Y, y, Hay y, que y, actualizar librerías, sí. y Hay que yo actualizar el cada vez SDK. que abro el Android Studio y empiezo a descargarme 2 millones de cosas y tal, me dan ganas de abrir la ventana y tirarme. A mí me pasa lo mismo. Es la cosa más pesada del mundo. Yo maté todos los juegos exactamente por eso. Es O sea, yo tenía un horrible, montón de es horrible. juegos hechos para Android y muerte. Que Apple también es puñetera, Sí. porque te va cambiando el SDK y te dice, tienes que recompilarlo o te echo de la store y tal, ¿no? Pero vamos, más o menos la misma base de código te puede medio valer. En Android también, lo que pasa es que en la aplicación, te lo digo de verdad, llega un momento en que dices tú, ¿esto qué cojones está instalando aquí? Es como Visual Studio en sus peores épocas, pero multiplicado por 7. Y no, o sea, tendríamos que darle un tiento, pero vamos, eso quedó ahí. Bueno, ¿vas a hacer alguna colaboración más digo, en el futuro próximo? Obviamente que vas a hacer una colaboración más con Frank, Sí, o así próximamente, y algo que para la gente que os vaya a ver. sí, de hecho, Sí, perdón. podemos poner el link de tu última. Echasteis un buen rato hablando de los bajo nivel, entonces le podemos poner el link para que la gente lo pueda ver. Vale, no, sí, de hecho el año pasado en el Retropolis Valencia fue cuando saqué lo del RVM Player, que el RVM Player es simplemente un archivo de JavaScript que la gente puede coger y meter en su página web y mete un Spectrum o un Astra, ¿no? Y entonces está más que nada pensado para la gente que hace juegos nuevos, que puedan meter en su página web un emulador embebido con el juego, ¿no? Para que fuera lo más sencillo posible de usar, pues fusilando prácticamente la interfaz de YouTube. Es decir, que a ti te sale prácticamente como si fuera un vídeo en YouTube, tiene el botoncito de poner en pantalla completa, el play y poco más. Y muy centrado sobre todo en esa perspectiva, ¿no? Y una vez hecho eso, hablando con Fran, ahora lo que tengo pensado es sacar una versión nueva, bueno, aparte con el Spectrum Industrial, con el MSX, que también emulo ya, y, más orientada a que la gente pueda hacer páginas web para enseñar a programar y cosas así. Es decir, que el emulador tiene como una especie de interfaz que tú puedas llamar desde el JavaScript y lo puedas parar, o puedas meter datos en la memoria, o puedas debuguearlo, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo a Fran le interesa por el tema de educación y tal, y eso es una de las cosas que tengo pensado hacer cuando tenga tiempo, ganas y me vuelva a la música. Ahí está. Bueno, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y nos vamos, que no nos baja ningún podcast de los 70 minutos. Nos quedamos con ganas de seguir hablando contigo y creo que sí, te invitamos para volver otra vez. Cuando queráis. Pues sí, y queremos seguir hablando de estos temas, seguir hablando de emulación, de máquinas antiguas y de máquinas modernas y de programación en general. Y nos quedan temas ahí en plan, a ver, yo me queda la esa de, sí, y cuando hablabas del tema de mantener los juegos viejos, y digo, claro, por eso programas en Lua, ¿no?
Además, Lua lleva como la misma versión hace no sé cuánto tiempo. Entonces ahí No, se que va. queda todo. Esta ahora saca la 5.1, la 5.4 o no sé qué. Lo que La pasa 5.4, si la 5.1 es de hace 20 años. sí, O sea. de hecho, el que sí que se queda parado en el tiempo es el de Luayit. El Luayit utiliza Sí, sí, 5.1 y de ahí no lo pasas. sí. O sea, algo que Eh, congelado en el tiempo absolutamente, sí, pero sí. absolutamente compatible. Pues ves, como ves, no podemos seguir de estas cosas porque si no nos quedaríamos aquí hablando eternamente. Muchas gracias por venir, gracias y nada, hasta la próxima. Chao. Encantado de haber esta conversación.